Hola, doctora, buen día. Creo que está silenciada. Muy buenos días, muchas gracias por la espera, amable. Gracias, ya por aquí. Perfecto. Oiga, parece que hubo un pequeño inconveniente con el video de ayer, que para que se ¿No lo pudieron abrir? No, dice, Déjamelo, se los vuelvo a enviar entonces. gracias. Denme un momento. Se los enviamos junto con el material, el que compartimos, el texto que les dije, si quieren al final, ahorita lo enviamos y vemos que se puede abrir. Vale, gracias. Ok. Vamos arrancando si están de acuerdo y voy a compartir mi pantalla. Listo. Bueno, pues el día de ayer hablábamos de algunas perspectivas en torno al fenómeno de la salud y la enfermedad que tenían que ver con una visión desde distintas disciplinas. El video que les vamos a enviar en un ratito, pues es una de esas perspectivas que tiene que ver con la filosofía de la medicina, en particular su aplicación desde la ética médica, y es una plática que daba Rosaura Ruiz en torno de la necesidad justo estudiar desde la filosofía y de la ética fenómenos tales como la investigación genómica, y después habla de transgénicos y hace un análisis bastante interesante y de la necesidad de poder, sin satanizar a los transgénicos, hacer un análisis de las consecuencias del uso de las tecnologías y por lo tanto, bueno, los distintos aspectos a considerar en relación a responsabilidad. Y este era un ejemplo de cómo, pues en la última mitad del siglo XX y principios del presente, se ha retomado a las humanidades en salud como algo indispensable para el quehacer en cuanto a nuestra actividad en general científica y en particular la biomédica. Y bueno, continuando un poco con contenidos del programa, una de las necesidades era sentar, bueno, que nos referimos con humanidades en salud, de las cuales pertenecen la filosofía de la medicina, la bioética y otros campos disciplinarios, y por qué nos es importante. Y bueno, podemos considerar nosotros que el fenómeno de la salud, la enfermedad y la muerte, pues son fenómenos que son complejos, que están situados, no existen independientes en un mundo aislado o abstracto, sino están situados en el contexto de lo que sucede en la sociedad, qué es lo que sucede en la cultura, qué es lo que pasa con sus relaciones sociales, incluso hasta políticas. Ahí está situado el quehacer de la medicina y también de la producción científica. Preguntábamos ayer que si la ciencia como tal tenía política o si era buena o mala. Y de las conclusiones que llegamos de forma colectiva, pues es que la ciencia en sí no tiene política, ni podemos considerar que hay ciencias malas o ciencias buenas. Sin embargo, existen razones para su uso, existen, bueno, en estos usos que se puede dar a la ciencia y a la tecnología, podemos nosotros dirigirlos a partir de intenciones que tengan alguna razón política detrás o que tengan una razón o una idea de lo que es adecuado o es inadecuado. Pero en sí, decir que una ciencia es mala o es buena, probablemente estemos equivocados, ¿no? Y más si partimos del concepto de que la ciencia tiene que buscar de la forma más objetiva el entender a la realidad, ¿no? Y para eso se requiere de que exista siempre un cuestionamiento continuo de lo que damos por hecho, evita establecer dogmas y esto nos permite seguir avanzando en cuanto a las preguntas y la posibilidad de conocer más, ¿no? Y no se queda con el dar por hecho de una sola teoría, un solo punto de vista o incluso una idea sobre lo que es adecuado o inadecuado. Y cuando nos vamos entonces a entender a la salud como un fenómeno situado social y culturalmente, nos complicamos un poco más. Ustedes habrán visto todos los fenómenos que rodearon la atención a la pandemia, bueno, durante la pandemia, los pacientes, y lo que, bueno, estamos viendo ahora en esta
nueva ola que se viene, pero entendiendo todos los fenómenos que vimos, ¿no? Como de pronto un evento epidemiológico trastorna completamente, pues, en la vida, completamente de la sociedad. Nos enfrentamos a situaciones sumamente difíciles como personal de salud, pero también muchas formas de percibirlo y de manejar estas circunstancias, ¿no? Yo les quisiera enseñar en estas imágenes, algunas que se desprendieron de estos años tan difíciles, y que me pudieran decir qué observan en estas imágenes. ¿Sí las alcanzan a ver? Sí. ¿Qué ven ustedes en estas imágenes? A ver, alguien que me describa algunas. Pues la parte superior están imágenes que representan justo la pandemia, lo que acabamos de ver. Se ve una persona que está intubada, pronada, un personal de salud con equipo de protección. En la parte derecha superior igual están trasladando a alguien en una cápsula, el personal de salud con equipo de protección. Y abajo de esa imagen está pues justo representado un funeral, una ceremonia religiosa de la muerte de alguien. Al lado de esa imagen también se ve como hay dos imágenes, pero la que está en medio están como dando, no sé si están dando como una noticia hablando, el personal de salud está informando algo a alguien. Y abajo, la de abajo sí no la alcanza a entender. Ok, ¿alguien que se quiera acercar y ver un poquito más de cerca? Se ve gente caminando con cubrebocas. Ok. Con ¿Qué más? ¿Alguien? Sí, adelante. Las líneas de separación para que se mantengan como distancia. Ok, ¿qué más? ¿Qué contrastes pueden ver, por ejemplo, en la de abajo a la derecha? En la del funeral. ¿Cómo? Hay personas que tienen el equipo de protección y otras que, no sé, las que están flotando. Ok. No lo tienen. Ok, muy bien. Pues bueno, fíjense cómo solamente con algunas imágenes representativas de momentos que se capturan de los años que hemos vivido, podemos ver cómo existen distintas interpretaciones sobre esos mismos fenómenos. Vamos a ver en este del entierro, pues tenemos al personal probablemente que trasladó al cuerpo con su equipo efectivamente de protección personal, de vestidos de arriba abajo. Y por otro lado, la gente que los está despidiendo, pues que está con sus guitarras, sus sombreros, algunos con cubrebocas, otros sin cubrebocas, otros los traen abajo. Y lo que significa el hecho de que esa persona haya fallecido, la misma situación de estar infectado, las ideas que se puedan tener o no sobre el riesgo que se pudiera tener al exponerse a un cadáver, ¿no? Y lo que significa en ese momento se está enterrando a esta persona, que puede ser muy diferente para aquellos que traen el equipo de protección personal, para los que están atestiguando, para los que están llevándole la serenata al muerto, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en comportamientos sociales que dependen de estas ideas, de esta relación que se tiene con ese fenómeno que es la enfermedad, ¿no? Vamos a ver que tiene que ver muchísimo con elementos que deben de ser entendidos desde la sociología, desde la antropología y desde otras herramientas que a veces no necesariamente tenemos cuando nos formamos en la carrera de medicina o que les brindamos importancia, pero que finalmente nos ayudan a entender cómo es que la sociedad se comporta, cómo nosotros mismos
reaccionamos y nos comportamos ante estas situaciones tales extremas como una pandemia o el hecho específico de la atención de un paciente que va a fallecer. Y por eso podemos afirmar que estos fenómenos que se presentan en el contexto de la atención a la salud y en general en la organización hospitalaria van a ser complejos y requieren herramientas tanto de entendimiento como de investigación que nos permitan entender mejor estas dimensiones, ¿no? Entonces, si nosotros queremos trabajar en un adecuado proceso de atención al paciente, o si yo quiero hacer una investigación para poder ver cómo puedo tomar acciones de una mejor manera, pues yo necesito también usar herramientas de las humanidades en salud. Podemos decir que las humanidades en salud nos van a permitir entender cómo viven las personas, la salud, la enfermedad y la muerte, y cómo se comportan las sociedades y las organizaciones en estos esfuerzos que se tienen de mejorar los procesos de atención, si ese es uno de nuestros objetivos. Algunos de ustedes a lo mejor llegan a ser directores de hospitales, o a lo mejor por ahí alguno aspira a ser secretario de salud o a participar en redactar políticas de atención que van a tener que responder a estos contextos sociales, ¿no? O en su práctica clínica diaria van a requerir enfrentarse con pacientes, con familiares que van a tener creencias, que van a tener prácticas en torno a sus procesos de enfermedad que puedan ser muy distintos a los que podríamos estar nosotros teniendo, ¿no? Y esto es del día a día de nuestro proceso de atención. Hablábamos un poco del terreno de la ética para empezar a hablar después de bioética, y justamente es esa capacidad que podemos tener para usar alguna metodología o teorías derivadas de la filosofía y de otras disciplinas para poder entender mejor cómo es que nuestros pacientes valoran ese proceso de atención y ese proceso de salud o de enfermedad o de muerte misma, cómo es que le dan significados y a partir de ello cómo es que eligen sus preferencias para cómo enfrentar ese fenómeno, ¿no? Y por eso también es importante el que tengamos estas herramientas de las humanidades para saber cómo poder atender de mejor manera a raíz de esas preferencias de los pacientes, entendiendo que existimos en un marco legal también, y por lo tanto las decisiones como profesionales que tengamos que tomar ante distintos casos que seguramente ustedes ya han enfrentado y vamos a seguir enfrentando a lo largo de la carrera. Y por eso, regresando a la idea de la epistemología, poníamos el ejemplo la vez pasada del elefante y de los ciegos que intentan entender lo que están observando. Y haciendo un ejercicio de ciegos, yo les quiero preguntar qué es lo que aquí se presenta. No los escucho. Creo que hay algo de problema con mi audio o el de allá, pero no alcanzo a escuchar. ¿Qué ven ahí? Parece una pipa, pero ahí dice que no es una pipa. Ok, ¿quién más? Por ahí alguien ya había visto esta imagen, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿qué estamos mostrando aquí? A ver, alguien que me diga cerquita el micrófono, porque ahora sí no los escuché. Pues es una pintura de Magritte, que era un pintor que hacía arte surrealista. Y no sé, o sea, supongo que es una ironía de la representación de las imágenes, ¿no? O sea, claramente eso es una pipa, pero pues, en esta representación es Ok, muchas gracias. Bueno, justamente
retoma esta idea del movimiento hermenéutico y lo que está aquí haciendo es justo este juego entre lo que se observa de la realidad, las palabras y los significados. Entonces va nuevamente a redundar en esta idea del proceso interpretativo, ¿no? Que nosotros tenemos un referente de esa imagen a partir de la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, de las cosas que conocemos, y por lo tanto decimos que esta imagen que está aquí podría representar o ser una pipa, y sin embargo, bueno, estamos leyendo que nos dicen que esto no es una pipa, a lo mejor es una representación de una pipa o será alguna otra cosa con el significado que sea, que René Magritte en este caso está presentando en esta literatura. Y justo partiendo de eso, entonces decimos que la epistemología es esta área de la filosofía que va a estudiar la naturaleza, las fuentes y los límites del conocimiento, y que va a ser necesaria también para entender cómo es que nosotros validamos nuestro conocimiento, el conocimiento de los demás, e incluso el conocimiento del paciente, cuando viene a recibir atención y te da cuenta de lo que le está pasando, te explica qué es lo que siente, qué es lo que ha hecho, cómo lo ha vivido. Y dependiendo del valor que le damos nosotros a ese testimonio, a ese conocimiento que tiene el paciente sobre su propia enfermedad, también tendrán que ver las decisiones que tomamos. Y bueno, pues esto es nuevamente esto que platicábamos la clase pasada, en donde tenemos una realidad allá afuera, una verdad con V mayúscula, en la cual nosotros buscamos a través de la ciencia, de la metodología, tener una objetividad para poder conocerla y también para poder comunicarla, porque de nada sirve tener ese conocimiento si no lo podemos comunicar o compartir, entendiendo que somos seres de lenguaje y que somos seres gremiales, que vivimos en comunidades y que creamos a partir de esa posibilidad de la comunicación, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hace este giro hermenéutico del que hablábamos al inicio de la clase pasada, que emerge en inicios del siglo XX y va a ir reforzándose, perdón, del siglo XX, y va a ir reforzándose a lo largo de ese siglo, y se va a ir anidando en distintas disciplinas, tales como la sociología, en especial aquellas de corrientes críticas, como en la antropología y la etnografía, que más adelante se van a empezar a meter al terreno de la medicina y de las ciencias relacionadas con la medicina. Esta va a ser entonces una respuesta que se tiene al movimiento que se tenía previo del positivismo, en donde existía una idea de que con la ciencia y la metodología científica teníamos realmente esa posibilidad de llegar a certezas prácticamente absolutas sobre la realidad. Sin embargo, pues se hace un cuestionamiento justamente. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué es una hipótesis? A ver si por ahí alguien me dice. Cuando estamos haciendo un protocolo de investigación y ponemos nuestra justificación, nuestros objetivos y nuestra hipótesis, ¿a qué nos referimos con una hipótesis? A lo que creemos que va a pasar. Ajá. ¿Y de dónde sacamos esos elementos de lo que creemos que va a pasar? Basado en la observación y recolección de datos. Ajá. ¿Y derivado de qué? De un conocimiento previo. O sea, es un Exactamente. lo que ya está. Ajá. Nuevamente, de un marco referencial, ¿no? Y muchas veces ese marco referencial al que nos referimos suele estar validado por una comunidad, que en este caso podríamos hablar de una comunidad hermenéutica o de conocimiento, que sería nuestra comunidad científica, y pues no planteamos cualquier hipótesis, ¿no? Sino nos basamos en ese marco teórico, en la investigación previa que hicimos, a partir de lo que está publicado, a lo mejor en revistas que son reconocidas, y de esas voy a obtener la orientación de mis hipótesis, obviamente dirigidas a los objetivos de mi investigación, mismas que voy a ir comprobando o refutando a lo largo de mi investigación. Esto cuando tengo un modelo de investigación cuantitativa basada en esta estructura, ¿no? Pero ¿qué pasa con las preguntas que no me hice?
¿Qué pasa con las hipótesis que a lo mejor otros podrían haberse planteado, incluso leyendo la misma biografía que yo? Y por lo tanto, bueno, sí hay la posibilidad de preguntas no realizadas y de ese límite que podemos tener como humanos, de los límites hasta donde podamos nosotros hacer uso de nuestra racionalidad y cuestionar, ¿no? Y por eso es importante a veces la mirada de más de uno para poder acercarse de mejor manera a esa realidad que yo quiero estudiar, ¿no? Entonces yo puedo hacer un perfecto estudio cuantitativo con mis hipótesis y con una rigurosidad en mi metodología, pero probablemente si yo contrasto ese con otros estudios y de forma crítica analizo mi estudio, puedo tener una aproximación mayor a esa realidad, ¿no? Y lo tenemos desde la estadística, cuando se buscan los estudios multicéntricos para poder tener más de una representación de lo que yo estoy observando y con el método estadístico darle una mayor validez. Entonces se buscan estos estudios multicéntricos. Pero también puede ser que yo necesite reforzar eso que estoy mirando no a nivel estadístico, sino en ese caso en particular, que a lo mejor no se va a repetir en otros lados, pero me permite a mí irme en profundidad el entenderlo también desde otras perspectivas, y ahorita vamos a ver cómo la investigación cualitativa, por ejemplo, es útil en esos casos. Voy a avanzarle un poquito, pero bueno, existen distintos pensadores que han defendido formas diferentes para poder dar cuenta de la realidad y decir que es un conocimiento válido o un conocimiento científico. Entonces tenemos desde la corriente empiricista a Locke y a Hume, el racionalismo, tenemos a Descartes, a René Descartes, Spinoza, entre otros. La corriente naturalista, por ejemplo, se enfocaba en hablar sobre la situación en la cual se produce una creencia, y dependiendo de esa situación es que está validado o reforzado no la idea de la verdad o de la realidad de eso que se está diciendo. En el contextualismo nos estamos dirigiendo al análisis de esas creencias y proposiciones que dan por hecho una comunidad epistémica o hermenéutica, que es este grupo de personas que afirman algo y que además le dan valor a ese conocimiento a partir de una serie de mecanismos que requieren o requisitos que se requieren tener. Podemos decir que una comunidad hermenéutica o epistémica es la comunidad científica médica. Y va a depender de ese contexto y va a estar relacionado con el lenguaje y la interacción entre las personas. La corriente escepticista, por ejemplo, dice, bueno, si todo lo hacemos a partir de esa experiencia vivida y hacemos uso de nuestros sentidos para poder entender esa realidad, ¿qué tal que yo conectara mi cerebro, si tuviera toda la tecnología posible, a un ambiente virtual en el cual mi cerebro no se da cuenta que está conectado a una computadora y le generamos un mundo de realidad? A partir de ahí yo estaría haciendo afirmaciones en torno a mi contexto. Piensen ustedes un poquito en ciencia ficción. ¿Alguien vio The Matrix o La Matriz? ¿Alguien vio esta película de The Matrix? Sí, bueno, imagínense que están ahí inmersos en ese mundo, ¿no? Y pues construyes toda una historia, una vida, una relación con la realidad, asegurando que ese es pues tu entorno, y hasta que no existe un cuestionamiento de qué puede haber más allá de eso que doy por hecho, probablemente pues no tendría ya la posibilidad de salirme de eso que yo estoy dando por hecho que es la realidad, ¿no? Y por eso, bueno, esto no es nuevo. Podemos regresarnos nuevamente a los griegos de la época helénica. Hablamos de la época de Sócrates, de Platón, de sus diálogos de Sócrates, de Heráclito, de los presocráticos también, en donde se decía que una de las cosas que nos diferencia de los animales es esta capacidad del cuestionamiento continuo, ¿no? Del uso de la racionalidad para no quedarnos conformes con lo que enfrente se nos presenta o con la conclusión a la que ya llegué. Siempre voy a estar alerta para poder cuestionar nuevamente y poder ir avanzando en un mejor entendimiento y en un mejor conocimiento, ¿no? Y esta corriente escepticista, bueno, lleva a un extremo la idea hasta decir, incluso con algunos ejemplos como Schopenhauer, que decía que todo es percepción.
cierro los ojos y deja de existir el mundo, y por lo tanto nunca va a haber realmente una posibilidad de tener una realidad concreta allí disponible para yo entender al 100%, ¿no? Entonces son distintas corrientes que se tienen. Heidegger, dentro de esta ruptura de la corriente hermenéutica de la primera mitad del siglo XX, pues justamente dice eso, ¿no? Siempre va a ser inadecuado o no absolutamente preciso esa idea que yo me construyo de la realidad, y por lo tanto también en la comunicación de esa idea que tengo de la realidad va a haber este componente que ya decíamos de subjetividad. Voy a avanzar un poquito más. Entonces, tomando en cuenta esto, existe desde esta idea de la epistemología de las virtudes, pensando que virtud implica un cuestionamiento continuo de la realidad y de lo que doy por hecho, que me permite no solo acercarme a la verdad, sino también ser más libre. Los griegos hablaban de la libertad, que estaban relacionadas con esa capacidad de cuestionamiento continuo, que me permite ejercer mi autonomía de una mejor manera y dirigir mis acciones hacia donde yo quiero que vayan. Entonces, en esta idea de virtud relacionada con la capacidad de ejercicio de la libertad, se habla de esta otra corriente, ¿no? Bueno, pues existen distintos autores, tales como Michel Foucault, que nos hablan de cómo no solamente están metidas creencias y valores en relación a lo que yo afirmo sobre la realidad, sino también existen relaciones de poder. Entonces puede ser que existan conocimientos que puedan estar subordinados a otros conocimientos cuando existen estas relaciones de poder. Entonces, en esto yo quisiera que alguno de ustedes me dieran un ejemplo de dónde pudiera haber una situación en donde se subordinara un conocimiento a una forma de entender al mundo a otro en su práctica cotidiana o como residentes. ¿Algún ejemplo donde pudiera haber una relación de poder en la cual subordinar implica que se somete un conocimiento a otro, o sea, subordinación de un conocimiento a otro? ¿En qué ejemplos podríamos nosotros tenerlo en lo que ustedes observan de su práctica médica diaria o como residentes? O sea, cuando alguien de un rango superior emite como una orden para algún manejo, y que a veces puede no ser como lo más adecuado para el paciente, o con evidencia científica de tal, el poder está como por sobre el conocimiento. Ok, sí, pensemos en el pase de visita, y si se me ocurre cuestionar a lo mejor a ciertos adscritos, nos pasó en la residencia, o qué tal que el interno en ese momento que acaba de leer el capítulo, que vio un artículo al respecto, y quizá levanta la voz y dice, no, lo más adecuado según la última evidencia sería el que le pudiéramos dar tal cosa, a lo mejor, ¿no? ¿Qué otra situación? Pues en la propia relación médico-paciente hay una subordinación del conocimiento de las propias experiencias de los pacientes, de sus propias enfermedades, sus propias construcciones sobre la enfermedad con respecto a todas las construcciones de saberes médicos. Por supuesto, y justamente Foucault, una de las cosas que hace es que estudia en los hospitales, y no solamente eso, sino en la intervención de políticas sanitarias, esto mucho más hacia siglos XVIII y XIX, pero bueno, luego lo aplica en algunos momentos al siglo XX, de cómo la institución médica ha tenido un control hasta cierto punto sobre la muerte, por ejemplo, ¿no? Antes a lo mejor las personas morían en su casa, y ahora todo el proceso de fallecimiento casi siempre lo tenemos en un espacio aséptico, aislado, en donde a lo mejor
se le llama la familia prácticamente, pues ya cuando está el trazo visible de fallecimiento, ¿no? Existen ciertas circunstancias y condiciones que cambian totalmente el cómo se muere alguien en el contexto familiar o cómo lo podría haber tenido previamente, ¿no? Existe un proceso de medicalización en el nacimiento y en el proceso de muerte, incluso cuando pudiéramos hablar de un nacimiento sano y una muerte sana, si estamos pensando en circunstancias pues que finalmente se dan esperables al final de la vida, no necesariamente catalogadas con alguna discapacidad o enfermedad crónica. En estas circunstancias hay todo un análisis y varias corrientes que hablan de cómo nosotros como médicos o como instituciones de salud hemos tenido una intervención en la vida natural de las personas a grados que probablemente en otros momentos no se tendrían, ¿no? Incluso en el discurso sobre cómo debemos de morir, cómo debemos de nacer, cómo debemos de vivir, qué es lo que se considera saludable, qué cosa no se considera saludable, ¿no? Y dentro de esta construcción de discursos puede ser que haya contrastes con respecto a lo que el paciente o la familia considera como adecuado, inadecuado e incluso saludable, ¿no? En las diferentes definiciones de enfermedades y las clasificaciones internacionales de enfermedades han entrado y salido entidades, ¿no? Y que tienen a veces algunas que ver no necesariamente con un proceso biomédico, sino con una idea, por ejemplo, cuando estamos hablando de enfermedades psiquiátricas y la historia de la psiquiatría, ¿cuántas enfermedades se han sacado de las definiciones de enfermedades psiquiátricas y que simplemente se plantean como variaciones de la personalidad, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de dónde viene el término histeria? ¿De dónde viene la idea de la histeria? Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué se creía en su momento en la historia de la medicina sobre el útero y el comportamiento de las mujeres? ¿Qué se creía sobre el comportamiento de las mujeres? Que obviamente estaba dentro de las enfermedades en ese momento catalogadas como psiquiátricas y relacionada con el útero. Pues la histeria, ¿no? La histeria tenía que ver con un comportamiento no controlado y tenían esta idea de que había humores o había circunstancias que emergían del útero y que finalmente intervenían con la capacidad de racionalidad de las mujeres y por eso no debíamos de ocupar cargos de importancia, ni manejar maquinaria, ni tener ciertas atribuciones porque intervenían con nosotros, más adelante le llaman, lo asocian con hormonas, ¿no? Pero la idea de la histeria como tal era una patología femenina y que eventualmente salió de la catalogación de enfermedades, ¿no? ¿Qué otro ejemplo pueden poner ustedes de enfermedades que dejaron de ser enfermedades y que tenían más bien una construcción social detrás que las catalogaba como una normalidad? ¿Qué otro ejemplo pueden dar por ahí? Homosexualidad. ¿Qué será? La homosexualidad. La homosexualidad, por ejemplo, que también estaba catalogada con enfermedad, había tratamientos, había clínicas incluso. Entonces, bueno, habrá que ver qué otras cosas que se salen de la curva estadística de la normalidad, a lo mejor en ciertos contextos, y que se consideran anormales y por lo tanto patológicos. Y por lo tanto, en algunos contextos moralmente no deseables. Y ahí cuando se empieza a mezclar situación biológica con ideas moralizantes, bueno, de la moral y con políticas, por ejemplo, podemos llegar a tener escenarios que más en un momentito más vamos a ver, similares a lo que pasaba en la Alemania nazi. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en la Alemania con respecto a las percepciones sobre cómo debía de ser una persona alemana sana? Y con fundamentos médicos y biológicos. ¿Qué es lo que se promovía en ese contexto? ¿Se refiere como a fenotipo?
¿Cómo? ¿Se refiere al fenotipo? Ajá, a lo mejor un fenotipo, había una altura necesaria, un color de piel, una constitución ósea. También se usaba para criminalística, ¿no? Si tenías cierta configuración del cráneo o de la cara, y hay libros enteros sobre eso, había una mayor propensión a que se te catalogara como potencial delincuente, ¿no? Y hubo intervenciones médicas para poder corregir ciertas circunstancias que pudieran alterar esa idealidad de lo que tendría que ser la normalidad en una idea de una raza ideal. Y se hablaba de razas, y hoy ya no se habla de razas, se habla de especie humana y se habla de culturas y se habla de variedad o diversidad en culturas y fenotipos a lo mejor, pero no sé, ya se ha desechado en el lenguaje antropológico la idea justamente de las razas como tal, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, habría que estudiar qué tantas diferencias genéticas hay entre distintos grupos humanos que pudieran llegar a determinarse como tal que existen razas humanas, ¿no? En los estudios durante finales del siglo XX, principios del XXI, relacionados con esas diversidades, se observa que no existen tanta diversidad suficiente como para decir que en la especie humana tenemos razas. Y por eso en antropología se empezó a dejar de utilizar. Entonces, resumiendo, cuando nosotros asociamos condición biológica con una moralización en torno a esa concepción biológica y con una idea de normalidad, podríamos estar incurriendo en establecer ciertas circunstancias y más si estamos en una situación de poder en las cuales se subordinen otras ideas de lo que tendría que ser normal, adecuado, bueno, bello, justo y verdadero, ¿no? Y ese es el punto de partida por el cual desde la ética se parte de la necesidad de estar constantemente cuestionando esto que se da por hecho en relación, por supuesto, a la ciencia, en la necesidad de seguir investigando y seguir avanzando, pero también en el diálogo entre distintas disciplinas, ¿no? Y por eso las humanidades en salud agrupan a la antropología médica, a la historia de la medicina, a la sociología y a la filosofía de la medicina, también a la educación en salud, como campos de conocimiento indispensables que también tenemos que usar para la investigación en salud, pero que tienen que ver también con la forma en la que entendemos cómo atendemos a nuestros pacientes, cómo establecemos políticas de salud y por lo tanto son necesarias también para el análisis bioético de cómo estamos nosotros realizando las cosas, ¿no? Bueno, avanzando un poquito más, estos conceptos pues ya han sido retomados también por las teorías de comportamiento organizacional, que es otro terreno interesantísimo para quien quiera hacer investigación y también que quiera incursionar un poco más en relación al comportamiento organizacional. Y tenemos pues publicaciones, incluso en esta que es una publicación referencial para ello, el Harvard Business Review, que ha tenido varios números que hablan justamente de la complejidad y cómo se relaciona, en cómo nos comportamos. En una organización nosotros nos comportamos como personas, pero también interactuamos en pequeños grupos y esos grupos interactúan con otros. Y en cada uno de estos niveles tenemos una identidad y tenemos a lo mejor una pequeña organización social que puede llegar a tener características muy particulares y la suma de todo eso nos lleva a un comportamiento de la organización. Yo les pregunto a ustedes, en medicina interna, si consideran que su comportamiento como grupo de internistas o servicio es similar, igualitito que los de traumatología. No. ¿Qué dicen? Creo que hasta por ahí caricaturas o memes que salen, ¿no? De las distintas especialidades, de cómo se mira o se cataloga a una y a otra, pues tiene que ver justamente con estas identidades que se dan en estos grupos que ya dijimos que pueden tener consensos epistémicos, pueden tener consensos morales de cómo deben de hacer las cosas, ¿no? Y una serie de formas de actuar y de comportarnos que vamos a ir adquiriendo como grupo y que al final de cuentas se va a reflejar en esa identidad profesional
o en esa identidad institucional. Ustedes dicen, somos del 20 de noviembre, ¿qué diferencia hay con aquellos que son de otro hospital, ¿no? O de otra institución, Y en ese sentido, entonces, avanzando un poquito en los antecedentes de antropología, ¿no? Vamos a tener nosotros que a lo largo de los años, disciplinas tales como esta pasan desde un enfoque de una perspectiva que va a llegar a decir desde fuera, hacer un análisis que busca objetividad desde fuera sobre un sujeto u objeto de estudio que sería una comunidad. Vamos a pensar en los estudios etnográficos que se hacen con los españoles que venían al Nuevo Mundo, ¿no? En donde primero se preguntaban si las personas o las criaturas que se parecían a las personas que vivían en esas tierras extrañas eran humanos o se les podría considerar como personas. Se observa su organización, empieza a haber una idea que va transformándose desde que a lo mejor no son personas, porque para ser persona necesitaba hablar español, tener una religión específica, comportarse de tal manera, y van cambiando desde esta etnografía clásica que parte de una necesidad de estudiar a grupos de personas en contextos sociales ajenos y culturales diferentes, a otras que empiezan a acercarse a un estudio a lo mejor ya, bueno, este es un ejemplo que retoma las ideas de Darwin, en donde se dice, bueno, existen razas, existe una evolución y hay razas que evolucionan más que otras o han evolucionado más rápido, y de aquí sale un poquito esta idea pues de la raza aria en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi, en donde etnógrafos, antropólogos sustentan esta superioridad, ¿no? Y luego, pues derivado de distintos usos que se le dio a estas teorías, que además llevaron a políticas sanitarias, a políticas de salud, incluso a erradicación de aquellos elementos que pudieran contaminar esa raza, a partir de algo que Michel Foucault denomina biopolítica, ¿no? Políticas asociadas a la biología, o a la muerte, o a la idea de lo que debía ser normal desde ese punto de vista, y nos llevaron a las situaciones atroces que vimos en la Alemania nazi. Y bueno, no nos quedemos allá. Cuando se asocia, insisto, biología con idea de lo moralmente aceptable, vamos a tener nosotros el riesgo de reproducir eso, ¿no? Y de pronto por allí en México es interesante analizar, ya estamos terminando la sesión prácticamente del día de hoy, pero es muy importante entender que hemos tenido momentos muy cercanos también a este tipo de discursos, ¿no? Este es un mural que ilustra esta idea que se tenía sobre la raza cósmica. No sé si alguien sepa de qué se trata esta idea de la raza cósmica. Por allí, ok. Bueno, es una idea que se acuña a partir de algunas propuestas que hace José Vasconcelos. Tiene este libro que se llama La raza cósmica, en la que dice, bueno, durante el largo de la evolución de la especie humana han existido razas diferentes que han dominado el mundo, ¿no? Entre ellos está la raza amarilla, que se refiere a los orientales, la blanca, que recientemente ha dominado al mundo, bueno, desde los siglos previos, y ahora toca el que exista una prevalencia de aquella mezcla de lo mejor de todas esas razas, que es la raza mestiza. Y sobre esa teoría construye una serie de premisas de cómo se debía de promover la salud, qué educación se tenía que dar en un México que estamos pensando que sale de la revolución y que está buscando una identidad nacional, ¿no? Y estamos muy cercanos por ahí en esas ideas. Entonces, ojo, una de las cosas que la ética, y en específico la bioética, está atenta, es cuando existen estas situaciones donde asociamos juicios morales o ideas religiosas con respecto a situaciones biológicas y establecemos políticas en relación a cómo se debe de considerar esa normalidad o idealidad, ¿no? Dentro de esto, entonces, y regresando a esta perspectiva crítica de las humanidades desde ese giro hermenéutico, partimos entonces a esta necesidad de tener primero un diálogo interdisciplinario
Entender que es necesario trabajar siempre en reafirmar o contrastar o cuestionar lo que estamos dando por hecho, que la labor científica está basada en eso, ¿no? En seguir cuestionándose sobre la realidad, y a partir de ahí establecer con mucha precaución y responsabilidad las acciones que vamos nosotros a realizar, por ejemplo, dentro de nuestra práctica clínica, nuestra práctica médica. Siempre teniendo en cuenta que vamos a tener que hacernos responsables de las consecuencias de los actos. Esto lo vamos a retomar más tarde y bueno, finalmente aquí, una de las preguntas que nos queríamos hacer en esta clase era por qué es importante hablar de la laicidad, ¿no? ¿Por qué decimos que cuando estamos hablando nosotros de educación en el país, de políticas de salud, cuando hablamos también de la necesidad de entender al paciente en sus preferencias, en esta diversidad que tenemos en el proceso de atención de creencias religiosas, de situaciones culturales, ¿por qué necesitamos una aproximación laica? Y ahí les dejo rápidamente la pregunta, un par de participaciones, para que me digan cuál es la importancia de que exista esta perspectiva laica en los procesos de atención, en educación y por supuesto cuando estamos hablando de humanidades en salud. ¿Quién me podría decir? Eso de alguna forma respeta la autonomía de cada persona, que tú no quieras como imponer tu punto de vista o sus creencias sobre lo que la otra persona quiere o decide en su vida. Correcto. Y cuando estamos en una situación en donde los que tomamos probablemente las decisiones somos nosotros, o cuando existe esta situación de dependencia de ese paciente que está hospitalizado, necesita la atención y va a hacerle caso a lo mejor a lo que el médico le está recomendando, pero muchas veces tenemos que entender que existe esa necesidad social, cultural, incluso hasta religiosa, de una diversidad de religiones, ¿no? Para poder decir que realmente está recibiendo una atención de calidad. Cuando decimos calidad podemos hablar de muchas cosas, se han buscado determinar de forma sistematizada la idea de calidad, pero muy buena parte de la idea de calidad es la perspectiva que trae la persona que busca atenderse, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres que suceda ahí cuando vas vulnerable al hospital a buscar ayuda, ¿no? Y dependiendo de cómo percibes tú ese proceso, tus miedos, tus preocupaciones o las cosas que te hacen sentir bien. Y en ese sentido es importante la pluralidad. Entonces, básicamente, cuando hablamos de un Estado laico, estamos hablando de un Estado que debe ser incluyente, dado que parte de que ese Estado es diverso, ¿no? Y nosotros, ustedes que están en una institución pública, son representantes de ese Estado. Y quiera o no, cualquier trabajador que recibimos un sueldo de parte del Estado, somos representantes de ese Estado, ¿no? Entonces, aquí y en este contexto de la atención pública, tenemos esa obligación de ser incluyentes, ¿no? Y uno de los objetivos que se tiene en la idea pues, de promoción de derechos humanos, de tener esta posibilidad de equidad e inclusión, es aceptar la existencia de esa diversidad. Ahora, ¿hasta dónde? Existen situaciones en esa diversidad de ideas de lo adecuado y lo inadecuado que nos pueden llevar incluso a una situación de violentación de derechos de otros. Entonces, allí entra justamente en las teorías del papel del Estado el por qué necesita haber leyes y necesita haber reglamentos y normas que nos intenten representar a la mayoría, pero que logren tener también atención hacia las minorías. Y que puedan tener situaciones que sean ad hoc a esas minorías, pero sin romper algunos principios generales que, por ejemplo, son los derechos humanos. Entonces, en el artículo 1 de nuestra Constitución tenemos esa declaración en la cual nosotros tenemos la obligación de promover el ejercicio pleno de esos derechos, ¿no? Ya no son solamente derechos, son garantías que tenemos que dar. Y entre ellos, pues, tienen que ver con esa diversidad o pluralidad ideológica, religiosa, pero también hay un límite en cuanto a no vulnerar a los demás, ¿no? Entonces, si esa libertad religiosa implica que estamos poniendo en riesgo la vida de terceros, o hay situaciones que rompen con leyes que son
que son aplicables a nivel federal, pues entonces ahí hay límites. Y eso es parte de lo que nosotros necesitamos conocer cuando estamos tomando decisiones. En este tiempo tan breve que tuvimos, es importante que ustedes puedan tener acceso entonces a dos videos, el video del día de ayer y el video del día de hoy, que también se lo compartí al doctor. Esperemos que este también lo puedan abrir. Aquí lo voy a abrir nada más para probar que sí es posible. Y es una plática que se da desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la cual van a poder ustedes ver una perspectiva de lo que es o la importancia de la laicidad del Estado. Rápidamente vamos a ver que sí abra. Para que ustedes, les voy a pedir que de tarea lo puedan revisar. Y llegando les voy a pedir de tarea que revisen este video para que llegando el día de mañana podamos nosotros hablar brevemente de qué es eso de la laicidad y el Estado laico y por qué es importante en los procesos de atención. Entonces es el doctor Miguel Carbonell del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Este video dura 12 minutos, entonces si abre acá la liga, se los voy a enviar. Y les envío también la liga de ayer, que parece que es la que no funcionaba, con la doctora Rosaura Ruiz. Eso sería por el día de hoy. Y el día de mañana yo les voy a pedir también, porque vamos a abordar un poquito de cómo es que yo analizo o trabajo un caso, un problema de bioética. Vamos a hablar cómo se relaciona ética con bioética, de dónde sale. Y si ustedes tienen ejemplos de algún caso que crean que se pueda analizar, a lo mejor podemos hacer un ejercicio con ustedes. ¿Sí se escucha? Creo que no, ¿verdad? Con el término, permítanme tantito. En realidad, nosotros Perdón, entonces el día de mañana vamos a llegar a hablar de lo que es el Estado laico, basados en la plática que ustedes van a escuchar, y les voy a pedir que traigan, si tienen algún caso que hayan conocido, que crean que es un caso de bioética. Vamos a hablar un poquito de lo que es la bioética y cómo podemos nosotros desglosar y analizar un caso para tomar decisiones con las herramientas de la bioética, y trabajaríamos a partir de ahí esta idea de la ética, la libertad y un concepto que se llama agencia, que va detrás de toda esta idea de la autonomía, y cómo es que nosotros a través de la bioética podemos utilizar algunas herramientas para la toma de decisiones. ¿Sí queda claro el trabajo? Sí. Muy bien, por ahí les había enviado otra liga de un texto muy cortito justamente sobre humanidades en salud y por qué es importante hacer investigación en educación, humanidades en salud y el uso de métodos cualitativos, que un poquito expone lo que hemos platicado aquí, y les enviaré entonces la liga del día de ayer también sobre sobre sociedad, tecnología y ciencia de Rosaura Ruiz. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye.